Los científicos están haciendo una tarea monumental a nivel mundial. Encontrar la vacuna del COVID-19. En República Dominicana esto no ha quedado como un elemento fuera de la agenda. Tenemos academias, tenemos universidades haciendo esfuerzos valiosísimos en materia de salud. Así que en este momento quiero saludar de inmediato a Robert Paulino Ramírez. Es director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. También es investigador y trabaja para la carrera nacional de investigación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así que saludar, leí los créditos para no equivocarme en nada, porque estos méritos son muy bien ganados como para uno inventarlos. Gracias por estar con nosotros. Un grandísimo placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a toda la teleaudiencia por prestarnos un poquito de su tiempo y escuchar lo que estamos haciendo. Así es, y justo esa es la primera pregunta. ¿Qué está haciendo UNIBE en materia de ciencia? Hay muchas universidades mundiales ahora mismo haciendo investigaciones para aportar a este momento y quisiéramos arrancar de cero. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, la verdad es que la pandemia ha cambiado la agenda científica de todos nosotros, no solamente en República Dominicana, en todos los países del mundo. Hemos tenido que desplazar toda nuestra línea de investigación para dedicarnos prácticamente tiempo completo a esto, porque entendemos que es una emergencia, es de alta importancia para nuestros países, y poder tratar en lo posible de darle local y colaborar con el acervo científico internacional, pues yo creo que es uno de los roles de la academia. La Universidad Iberoamericana ha estado colaborando a través de mi persona con el Comité de Emergencia Sanitaria, el CEGES. Yo soy el director científico y hemos estado revisando todos los aspectos, tanto los elementos epidemiológicos, las intervenciones clínicas y la parte molecular, la epidemiología molecular per se del virus. En ese sentido, el Instituto de Medicina Tropical, a través de la universidad, ha estado colaborando con el Centro Internacional de Biotecnología y Genética, que se encuentra en Trieste, en Italia, para poder hacer las secuenciaciones de las diferentes cepas que puedan estar presentes en la República Dominicana. Y eso es importante resaltarlo, porque en muchas ocasiones una de las cosas que más llama la atención es decir, pero entonces mutó, ya cambió, ya vamos a tener una peor epidemia en el país donde ocurren las mutaciones. Y en realidad no. El virus, el SARS coronavirus 2 ha tenido cerca de 9,000 y algo, anda por ahí el número de alteraciones en su genoma completo. Es un genoma muy pequeño, de hecho es un virus muy simple. A veces cuando uno lo mira desde el punto de vista estructural y lo que significa genéticamente, uno dice, wow, pero como una cosita tan simple ha podido doblegar al mundo entero. Y bueno, esto es así. Es un genoma de 30,000 bases, pares de bases, es pequeño, pero ha tenido cambios, varios cambios. Entonces, nosotros hemos visto que de cada una de las regiones a donde se han ido ocurriendo los brotes, primero en Asia, luego en Europa y ahora en nuestro continente, pues ha ido cambiando su estructura genómica. ¿Qué significa Robert, eso? Tú lo mencionabas antes, tú decías... ¿Me escuchas, Robert? Vamos a entrar para que la gente nos entienda un poquito de biología básica, porque ustedes están metidos en eso todo el tiempo y parecería que están hablando de tomarse un vaso de jugo, pero bueno, a la gente se le va olvidando esto de biología. Vamos a hacer entonces un poquito de biología básica. ¿Qué es eso de secuenciar el genoma del coronavirus? ¿Qué es eso? ¿Qué es secuenciar el genoma de un virus? Secuenciar es decir... Nosotros estamos hechos de 4 tipos de letras fundamentales, que es el código de nuestro genoma. Esas 4 letras en el ADN tienen una orden y en el ARN tienen otro orden. En el ARN, que son algunos virus tienen ese material genético, nosotros los seres humanos somos solamente de ácido desoxirribonucleico. Y tenemos ARN que ayuda a ese material genético a poder funcionar.
pero nuestra estructura, nuestro genoma es de ADN. Los virus pueden ser de ADN o pueden ser de ARN o ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico tiene 4 letras y esas 4 letras pueden ir cambiando en el orden en el que están. Ese orden completo de letras que se repiten son lo que conforman el genoma de un virus. Es decir, que si yo digo que tenemos 30.000 pares de base, bueno, pues vamos a tener 30.000 pares de cada una de esas 4 letras en un orden y un sentido específico. En Wuhan, cuando se identificó el virus, en menos de un mes se pudo hacer la secuencia completa del virus. Es decir, que se pudo decir cuál era la característica del genoma, el orden de las letras que tenía el genoma de ese virus en ese momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que según ha ido moviéndose, los virus tienen una tasa de replicación establecida dependiendo de la familia. Esta familia es la familia Coronaviridae, por eso le decimos coronavirus, porque pertenece a esa familia. Y ese coronavirus tiene una tasa de cambios, de mutaciones, de alteraciones en esas 4 letras que va cambiando dependiendo de la cantidad de personas que va infectando. Entonces, lo que hemos visto o lo que vimos inicialmente es que esas 4 letras, esa secuencia que había en China, varió dentro de China, varió dentro del territorio continental chino, y entonces se modificó en algunas de las regiones donde se identificaron casos de COVID, y luego cuando llegó a Europa tenía unas mutaciones diferentes, es decir, que había cambiado más de lo que ya había cambiado en China. Y ahora lo que estamos tratando de entender es si hay un efecto en virología que se llama efecto fundador o en genética en sentido general, porque eso también pasa con otros genes, que se llama efecto fundador, es decir, cuál virus llegó aquí, cuál es la característica de ese virus que llegó aquí y cómo fue cambiando en el continente americano. Hay un esfuerzo realmente grande de muchos países de tratar de entender la genética del virus y cómo ha ido cambiando por una razón muy simple. Tú decías, Aris, que es importante saber el cómo vamos a responder ante una vacuna y hay una iniciativa global de más de 200 diferentes vacunas que se están diseñando. Entonces, para nosotros poder saber si esas vacunas pudiesen funcionarnos a nosotros, bueno, pues entonces tenemos que saber cuál es el virus que está circulando en nuestro país. Sí, es muy importante destacar que hay más de 30.000 secuenciaciones del genoma del coronavirus en esfuerzos de más de 22 países y que República Dominicana está metida en investigación dura de esta situación. Entonces, quiero saber, porque tengo entendido que hay una plataforma mundial que está siendo alimentada por esas investigaciones de todos los países, si nosotros estamos también aportando a esa base de datos y qué hemos encontrado. Aquí se ha conseguido tener información genética del caso 0, del primer caso, y se han estado haciendo comparaciones de los demás para saber cuál es la composición genética del virus. ¿Qué han hallado? Bueno, nosotros empezamos hace menos de un mes a trabajar con las selecciones de las muestras que van a ser analizadas. Ya las seleccionamos, ya hicimos el paso importante y delicado, que es el proceso de extracción, separación y diferenciación de los ácidos nucleicos colectados. Como ustedes saben, las muestras que se toman son muestras de hisopado nasofaríngeo o de saliva. Bueno, tenemos que limpiar, como se diría, limpiar todo ese material para aislar solamente el material genético que nosotros queremos estudiar. Y ese es uno de los trabajos que nos consume mucho tiempo y ya lo hicimos. Esa es una primera parte. La segunda parte es entonces hacer el proceso de secuenciación. El proceso de secuenciación, como son diferentes pares de base, tenemos que irlo haciendo de manera simultánea. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos identificado dónde ocurrieron la narrativa epidemiológica nuestra
nos dice a nosotros que el primer caso estuvo en un lugar, el segundo caso estuvo en otro, el tercero, y luego ocurrieron los clústeres o nichos de multiplicación que vimos cómo pues se fue moviendo. Inclusive podemos decir que San Francisco de Macorís fue uno de ellos, porque fue uno de los lugares que más fue afectado al inicio de la epidemia en la República Dominicana. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se fue moviendo para ver si la narrativa epidemiológica coincide con la movilización del virus o si fue completamente diferente. ¿Y por qué hago ese elemento? Porque resulta que en un estudio reciente encontramos que probablemente la entrada al continente europeo del virus desde China no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió mucho antes. Es decir, que probablemente estuvo circulando en muchos lugares antes que nosotros no sabíamos. Eso solamente se puede hacer calculando la tasa de mutación básica que tiene el virus. Por esa razón, nosotros seleccionamos de diferentes puntos del país para saber cómo se ha movido la diversidad en cada uno de ellos. Lo que entiendo es que ustedes están en el levantamiento de información, pero todavía no hay conclusiones. Más o menos por ahí voy, ¿verdad? Porque todavía no podemos hablar de conclusiones. Sí, todavía no debemos de hablar de conclusiones, no. Porque hasta que no tengamos todas las secuencias completas, no podemos hacer inferencias. Las inferencias se hacen cuando tú comparas una con otra con otra. La base de datos a la que tú te haces referencia es el GSAID. Ok, dime algo. El GSAID es una sí. En biología pienso que ustedes están en toda la capacidad de podernos decir cómo se muta cuando hay cambios en la temperatura. O sea, todo esto que se ha especulado de que aquí cuando llegara el calor iba a cambiar la tendencia de la cepa, o vamos a decir, iba a mutar el COVID-19. Yo creo que ha de esperarse cuando uno lo ve desde el enfoque de la biología. Háblanos de esto. Bueno, uno de nuestros coinvestigadores ha estado colectando los datos oficiales de temperatura para cuando podamos tener todas las secuencias completa, entonces comparar si hubo algún elemento de la temperatura que pudo haber infligido en la estructura genómica de ese tipo de virus específico que encontramos en esa localidad específica. Eso es un trabajo bastante minucioso porque hay que buscar los datos oficiales, verificar si por región hay variabilidades. Nosotros lo hemos hecho ya de hecho hay publicaciones de nuestra universidad en clima y virus, específicamente en el dengue y no virus como la malaria, que es un protozoa, pero hemos hecho eso. O sea, hemos podido establecer con modelamiento matemático cómo se mueven esas enfermedades o cómo se multiplican o cómo actúan o cómo aumentan los casos dependiendo de los cambios de temperatura. En el caso del dengue, sí obviamente tiene una relación, la malaria también, pero para el COVID todavía no podemos decir eso. Más adelante podremos tener esas conclusiones, pero hasta ahora lo que hemos visto epidemiológicamente es que tal vez no hay tanta influencia de la temperatura en la transmisión. Aquí ha pasado una transmisión muy similar a los otros países. Caramba, pero qué aplatanado nos habla de la ciencia. Esto uno se va como embullando y uno cree como que uno está aprendiendo ciencia. Uno se lo cree de verdad porque ustedes se tardan años y años para poder entender esas cosas complicadas y decírsela a uno de forma aplatanada. Óyeme algo, en la medida en que cualquier célula se reproduce en un organismo se van generando mutaciones, o sea, transformaciones, cambios. Pero abúndanos un poquito más de esto así para utilizar el término de nuevo de forma llana, aplatanada. ¿Cómo es esto de que la gripe que me da a mí cuando llega a tu cuerpo no es la misma, ella va transformándose? ¿Cómo? Explícanos. Nosotros hemos evolutivamente desarrollado un sistema de contrarrespuesta a un antígeno es cualquier cosa. Un antígeno puede ser del camarón, un antígeno
no puede ser algo que me pueda producir una reacción inflamatoria, una respuesta de mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Poder entrar dentro de nuestras células y multiplicarse dentro de nosotros. Porque los virus, por definición, no son organismos vivos, son organismos que dependen completamente de un huésped. Por eso, cada vez que le decimos a la gente no se acerquen tanto, distanciamiento social, es para evitar que haya un huésped susceptible cerca del virus y se corte la posibilidad de poder multiplicarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el virus entra a donde un huésped que es susceptible al que puede infectar, entonces se encuentra con una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica le hace el frente, le dice, tú aquí no te va a multiplicar. Sin embargo, hay muchos virus que evaden ese sistema. ¿Y cómo lo evaden? Cuando cambian su estructura, cuando cambian la forma en la que nuestro sistema de defensa lo va reconociendo. Por eso ustedes ven que se habla de la inmunidad de rebaño en algunas situaciones, porque a más personas se van a infectar, se entiende que vamos a tener un grupo de personas que ya son inmunes, que ya van a poder responder ante un tipo de patrón molecular específico. ¿Qué pasa? Que con este virus nosotros no podemos apelar a esa impronta, primero porque es un virus nuevo, porque es un virus que nuestro organismo, nuestra especie, nunca se había puesto en contacto con él. Y es decir, que nuestro sistema inmunológico no tiene las herramientas todavía como para conocer el patrón completo. Y si va cambiando en el tiempo, mucho mayor. Los virus de ARN son los que más cambios mutacionales tienen, porque son virus que son muy simples, son una estructura muy fácil de poder alterarse. Y por esa razón, pues van cambiando tanto que nuestro sistema de defensa, por más que quiera adecuarse a ellos, pues no tiene el tiempo, no puede evolucionar lo suficiente como para poder causar eso. Entonces, esas mutaciones son parte de lo que nosotros conocemos en biología como adaptación natural. Lo que Darwin había descrito hace 200 años, los virus lo hacen todos los días. Adaptarse a las realidades a las que se está enfrentando e ir cambiando. Y esos cambios es lo que nosotros le llamamos mutaciones. Qué irónico. Que nosotros siempre la relacionamos como algo malo, pero para ellos es bastante bueno, la verdad. Qué irónico, Robert, eso de que es un virus simple y que sea tan complicado de tratar. Se supone que si es un virus simple, debería ser simple que lo resolvamos, pero bueno. Fíjate, quiero hacer entonces la pregunta a propósito de que sabemos de que genéticamente por lo menos hay 4 tipos de coronavirus. ¿Una única vacuna sería la solución? No, estamos hablando de que el mundo tendrá que tener varias vacunas. O sea, el proceso de una salida será aún más complejo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? El camino hacia tener una vacuna única siempre es incierto, porque el coronavirus tiene un comportamiento respiratorio, que puede ser que el camino, puede ser que no, puede ser que sí. En los SARS, y este es un miembro del plate o del NES, en el 2002 afectó a muchas personas, pero no cambió. O sea que no sabemos si en el SARS-2 van a ocurrir subtipos nuevos. Ojo, tipo no necesariamente relacionado con una mutación. Los subtipos son como el sistema de defensa lo reconoce. Los cambios mutacionales no siempre se expresan. Por ejemplo, usted y yo somos diferentes. Yo tengo mutaciones que tú no tienes, tú tienes mutaciones que yo no tengo, pero nuestro fenotipo, nuestra expresión genómica es la del Homo sapiens, o sea, seguimos siendo Homo sapiens, somos lo mismo. Entonces, esas expresiones en los virus no necesariamente cambian lo suficiente para tener que crear múltiples vacunas al mismo tiempo. Lo más difícil ahora es poder hacer que una vacuna candidata, pueda pasar el paso de la eficacia. Y esa es la batalla, porque poder decir que es segura, eso es el primer paso. Eso nos puede tomar unos meses, pero poder determinar que una vacuna es eficaz puede tomarnos muchos meses. Entonces, ya hay vacunas que pasaron a esa parte, la de la eficacia,
y eso vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, ya después tenemos que ver si eso es seguro a largo plazo, si la gente no va a desarrollar manifestaciones adversas a la misma que puedan provocar que la vacuna haya que descartarla. Entonces, ese sería el siguiente paso. Por esa razón, no vemos de forma rápida que vamos a tener una vacuna, porque no podemos decir de manera alegre, como ha estado ocurriendo con el asunto de los medicamentos, que de manera alegre, cada vez que aparece alguien que encuentra una evidencia interesante sobre un medicamento, ya todo el mundo dice, es el medicamento que vamos a tomar. Sí, Robert, ya solo nos queda un minuto. Solo nos queda un minuto, sí. Y quisiera preguntarte si ya de laboratorio, con todo este levantamiento que ustedes han hecho, se puede decir que una persona a la que le dio COVID no le va a repetir o sí le va a repetir. ¿Cuál es la respuesta de la biología a esta pregunta? La conclusión es imposible llevarla, aunque sorprendentemente nosotros sentimos que ha pasado años con esto. Nosotros solamente tenemos 6 meses de experiencia con este virus y los 6 meses no son suficientes para nosotros poder determinar si se pierde la memoria inmunológica o no. Hasta ahora, en los países que ya ha pasado esta primera ola, se han ido identificando los anticuerpos contra el virus y han todavía permanecido. Pero no sabemos si dentro de 6 meses se van a perder, que la mayoría de los coronavirus pierden, nuestro sistema de defensa pierde la capacidad de reconocerlo a partir de los 6 meses. O sea que probablemente vamos a saber sobre eso muy pronto. Y yo espero que la gente se preocupe más a partir de esa información, porque la verdad es que estamos llegando a un momento de despreocupación alarmante, la verdad. Muchísimas gracias, Robert. Qué cómodo navegas en estos temas de ciencia. Cualquiera cree que es muy fácil. No, es que comunicas excepcionalmente y dominas mucho lo que haces. Robert encabeza el proyecto de investigación de UNIBE en un momento en que República Dominicana también está en ese circuito de países del mundo identificando la secuenciación del genoma del COVID-19. No hay conclusiones todavía, pero ellos lo que hacen es tomar pruebas de las personas que están positivas e ir poniendo sobre la base de la investigación si hay mutaciones, o sea, cambios en el tipo de virus que presenta una persona y otra. Esperamos que pronto haya información de esto en República Dominicana para que podamos contextualizarlo. Y cuando eso ocurra, por favor, me llamas primero. Así será, cuenten con eso. Un grandísimo placer, que tengan un bonito día. Igual, un abrazo virtual, así será el mundo de ahora en adelante, nos abrazaremos solo de manera virtual, el cariño no se puede hacer desaparecer, así que gracias a Robert Paulino. Vamos a una pausa.